líneas de tiempo y realidad cuántica. ¿Y si te dijera que la realidad que estás viviendo es solo uno de los innumerables hilos que tejen el telar cósmico de la existencia? Imagina por un momento que el tiempo no es lineal, sino una espiral, viviente, resonando infinitamente en todas direcciones. Cada bucle una línea de tiempo distinta, vibrando con su propia frecuencia. La vida que experimentas actualmente no es la única disponible para ti. Es simplemente aquella a la que tu frecuencia interna se ha sintonizado. Y sin embargo, la gran mayoría de las personas permanecen atrapadas en bucles repetitivos, no por destino, ni karma, ni mala suerte, sino porque su resonancia emocional nunca cambia. Estos bucles no son prisiones construidas por el universo, son reflejos construidos por el yo. Detrás de este velo yace una verdad más profunda, oculta en textos prohibidos hace mucho tiempo. La realidad no se doblega al deseo, sino a la vibración. Y la vibración que emites es el guardián de todas las demás existencias posibles. En los antiguos pergaminos de las escuelas de misterio egipcias y los evangelios gnósticos relegados a la sombra, hay susurros de existencia multidimensional. Estos textos prohibidos describen las líneas de tiempo como frecuencias en espiral, cada una alineada con niveles específicos de conciencia. Cuando vivimos en estados de culpa, miedo o arrepentimiento, sin saberlo, sincronizamos con líneas de tiempo de estancamiento, donde las puertas permanecen cerradas y las señales parecen mudas. Sin embargo, en momentos de emoción elevada, alegría, amor, presencia, vislumbramos los bordes de vidas alternativas rozando la nuestra. Estas no son coincidencias, sino ecos. Estas coincidencias son grietas en la matriz que permiten destellos de una vida que ya se está desplegando en otro lugar. Esto no es metáfora, es el lenguaje de la energía cósmica codificado dentro de la propia arquitectura de tu conciencia. Tu línea de tiempo no está fija, es elegida, momento a momento, a través de la frecuencia. El sistema humano, cuerpo, mente y emoción, actúa como un diapasón cuántico. Constantemente transmite señales a la red energética, alineándose con las líneas de tiempo que coinciden con su vibración. Este no es un conocimiento nuevo. Los antiguos místicos, desde los védicos hasta los hermetistas, guardaron esta sabiduría, velándola en símbolos sagrados y metáforas. Su alquimia nunca se trató de convertir plomo en oro, sino ignorancia en conciencia. Un cambio no de materia, sino de estado. Y una vez que entiendes esto, las reglas de la manifestación cambian. No estás aquí para perseguir resultados en una sola línea de tiempo. Estás aquí para despertar a la verdad de que caminas en medio de infinitas versiones de tu vida, todas esperando tu resonancia para colapsarlas en experiencia. El secreto, largamente oculto en los pliegues de la sabiduría ancestral, es que la elección es vibración hecha visible, y sin embargo, la gente pregunta, ¿por qué estoy atascado? Miran hacia afuera, culpando a las circunstancias o a fuerzas invisibles, sin darse cuenta de que el candado nunca estuvo fuera de ellos. Tu línea de tiempo es un espejo, pulido por cada emoción que te permites, cada pensamiento que reciclas, cada creencia que te niegas a desafiar. La prisión no está hecha de acero, está forjada a partir de la conciencia olvidada. Desde dentro, de los misterios ocultos de las enseñanzas cuánticas, emerge una verdad largamente rechazada. No puedes escapar del patrón actual mientras permaneces emocionalmente sintonizado con él. Para ver otra realidad, primero debes sentirte diferente. Para cambiar el tiempo, debes cambiar el yo. Esta es la esencia de la alquimia interior. No es un escape, es una activación, un regreso basado en la frecuencia a tu herencia cósmica. Esto explica por qué el deseo por sí solo no puede liberarte. Querer una vida nueva mientras alimentas emocionalmente la antigua es como intentar sintonizar una nueva estación de radio mientras te aferras a la estática. El campo cuántico no se deja engañar por la actuación, solo responde a la coherencia. Puedes orar, afirmar, visualizar, pero si tu sistema nervioso todavía tiembla de miedo, es el temblor lo que habla más fuerte. En la danza de las líneas de tiempo,
Tu alma es el ritmo, y tus sentimientos son el compás. Cada emoción es una llave, que abre o cierra caminos dentro de la espiral cuántica. Y aquí es donde el viaje se vuelve hacia adentro, no como un retiro, sino como una revelación. Pues el verdadero poder para cambiar las líneas de tiempo no reside en escapar de tu mundo, sino en aprender a encarnar uno nuevo, vibracionalmente, emocionalmente, espiritualmente. Pero ¿qué significa realmente eso? ¿Y cómo puede el deseo más confundir que guiar? Ahí es donde debemos ir a continuación. El poder de la alineación sobre el deseo. Entonces, si el deseo no es la clave, ¿qué lo es? Esta es la pregunta, que ha resonado a través de templos perdidos bajo las arenas y en pergaminos escondidos en santuarios subterráneos. La humanidad ha creído durante mucho tiempo que querer algo con suficiente fuerza haría que los cielos se movieran, que la desesperación podría abrir puertas. Pero el campo cuántico, el mismo lienzo sobre el cual se pintan todas las realidades, no responde al anhelo, responde a la vibración. Esta distinción es sutil, pero fundamental. En el reino de la energía cósmica, tu frecuencia es tu comando. El deseo sin coherencia es ruido. La alineación, sin embargo, es la melodía con la que baila el universo. Los antiguos alquimistas no anhelaban el oro, se convertían en oro, en espíritu, vibración y presencia. Y en ese convertirse, se alineaban con la línea de tiempo donde el oro era un reflejo, no una búsqueda. Hay una ilusión en la que muchos caen, que las afirmaciones, los tableros de visión y las visualizaciones cambiarán la realidad si se repiten lo suficiente. Pero sin congruencia emocional, estos rituales se convierten en ecos vacíos. Di, soy abundante, mientras tu sistema nervioso se contrae en escasez y el campo reflejará la contracción. Susurra, soy amado, mientras temes secretamente el abandono y el campo reflejará la soledad. La frecuencia dominante siempre gana, no la voz más fuerte, sino la resonancia emocional más consistente. El campo escucha no con oídos, sino con energía. Y así, estas prácticas antiguas nunca se trataron solo de repetición, se trataron de encarnación emocional. Las enseñanzas inscritas en textos prohibidos a lo largo de las civilizaciones antiguas hablaban a menudo de alquimia emocional, el arte de transmutar estados internos hasta que coincidieran con el diseño divino. Cuando te alineas, verdaderamente te alineas con la vibración de lo que buscas, la manifestación se vuelve magnética, no porque la estés atrayendo desde lejos, sino porque te estás convirtiendo en la frecuencia de la línea de tiempo en la que ya existe. De esta manera, no estás invocando el futuro, lo estás recordando. Esta es la esencia de la iluminación espiritual. No ascender, sino descender hacia adentro, hacia la versión del yo que ya camina en armonía con el resultado deseado. No es de extrañar que los místicos hablaran en paradojas, pues lo que perseguimos huye, pero lo que encarnamos aparece. En esta danza de reflejo energético, el universo sirve tanto de lienzo como de espejo. Y así, la alineación no es cuestión de esperar, es cuestión de convertirse. Es por eso que la desesperación repele, señala al campo cuántico que tú y la realidad deseada aún están separados. Vibra carencia, división y miedo. Estos son los hilos que te atan a tu bucle actual. Y sin embargo, dentro de los rituales preservados en la sabiduría ancestral, hay prácticas diseñadas no para amplificar el deseo, sino para disolver la resistencia. La respiración, los cantos sagrados, los rituales posturales y el silencio no estaban destinados a mendigarle al universo. Fueron diseñados para llevar al practicante a la alineación con los ritmos cósmicos. Cuando se está alineado, la acción es guiada, el tiempo se dobla y la realidad se organiza a tu alrededor. No es magia, es tecnología antigua codificada en el espíritu humano. Así que la verdadera pregunta se convierte en: ¿puedes liberar la necesidad de lo que quieres y en cambio convertirte en la encarnación de su vibración? ¿Puedes dejar de actuar como si tuvieras abundancia
y empezar a vivir como si ya te rodeara? Estas son las adivinanzas que planteaban las escuelas antiguas, sabiendo que la respuesta solo podía venir de la experiencia, no del intelecto. La verdadera alineación comienza cuando dejas de perseguir tu deseo, sino cuando te das cuenta de que él ya te está buscando, si tan solo pudieras vibrar en su dirección. Y eso nos lleva al verdadero campo de batalla, la mente subconsciente. Porque incluso si tu yo consciente se alinea, ¿qué pasa con los códigos ocultos que corren silenciosamente bajo la conciencia? Programación subconsciente y resistencia. Debajo de cada afirmación consciente yace un océano de verdad no dicha. Una arquitectura oculta de creencias, emociones y recuerdos que guía tu vida más de lo que te atreves a admitir. Los científicos estiman ahora que más del 95% del comportamiento humano está dictado por la mente subconsciente. Pero esto no es nuevo. Los custodios de la sabiduría ancestral lo sabían mucho antes de que fuera medido en laboratorios. Enseñaban que el subconsciente es el verdadero templo de la creación, un altar sagrado donde las intenciones son empoderadas o negadas. En los manuscritos esotéricos enterrados bajo catedrales y sellados en bibliotecas antiguas, el subconsciente era comparado con una serpiente, silenciosa, enroscada y potente. Guarda las puertas de todas las líneas de tiempo y determina qué puertas permanecen abiertas. Y aquí reside la paradoja. Mientras tu yo consciente sueña con volar, tu subconsciente aún puede temer la caída. La resistencia rara vez es obvia. No grita, susurra. Aparece como procrastinación, entumecimiento emocional, indecisión crónica o un sutil temor que se aferra a tus huesos. Estos no son defectos de carácter, son mecanismos de defensa codificados por experiencias pasadas. Imagina tu subconsciente como un antiguo escriba, registrando cada dolor, cada rechazo, cada fracaso percibido, y usando esas memorias como filtros para mantenerte seguro. Así que cuando dices «quiero amor», pero tiemblas al recordar un desamor, el escriba aprieta la puerta. Cuando declaras «elijo la abundancia», pero te estremeces ante el riesgo, el mismo guardián niega el paso. Esto no es sabotaje. Es protección basada en datos obsoletos. Y hasta que este guardián interior sea actualizado a través de la alquimia interior, el campo permanece inactivo. Lo que los antiguos místicos sabían, y lo que los buscadores modernos olvidan, es que el subconsciente no puede ser reescrito solo con lógica. Debe ser transformado a través del ritual, la emoción y la repetición. La alquimia emocional siempre fue central en los misterios, porque la única manera de cambiar la puerta es hacer que el guardián confíe en que una nueva realidad es segura. En ritos sagrados largamente enterrados en textos prohibidos, los iniciados eran guiados a través de la muerte y el renacimiento simbólicos, confrontando miedos, liberando la vergüenza y reprogramando la impronta vibracional de su ser. Hoy, renombramos estas prácticas trabajo con el niño interior, integración de la sombra o terapia somática. Pero no son nuevas, son ecos de una ciencia antigua de sanación del alma. Una ciencia escrita no en libros, sino en vibración. La gran paradoja espiritual es esta. No atraes lo que deseas, atraes aquello con lo que estás subconscientemente alineado. Por eso alguien puede hacer todo bien en la manifestación. Tableros de visión, escritura, listas de gratitud, pero recibir solo silencio del universo, porque debajo de todo yace la resistencia. No resistencia al deseo, sino resistencia a lo que el deseo representa. Libertad, exposición, responsabilidad, vulnerabilidad. Estos desencadenan heridas enterradas profundamente, y así el campo cuántico refleja no el deseo superficial, sino la señal oculta. El campo lee la energía como un pergamino sagrado, sin filtrar y sin editar. Hasta que revises tu firma energética, ninguna cantidad de esfuerzo colapsará una nueva línea de tiempo. Y aquí está la verdad que convierte las sombras en luz. Tu resistencia no es un enemigo, es un mapa. Cada lugar donde dudas,
te autosaboteas o te retraes con miedo, apunta a una parte del yo no sanada. Sigue estas señales y te llevarán no solo a la sanación, sino al poder. Estos bloqueos no son maldiciones, son invitaciones. Oculta en ellos está la energía que necesitas para saltar de línea de tiempo. Pero para acceder a ella, debes dejar de correr. Debes enfrentarte a tu miedo, tu dolor, tu duda, y transmutarlos a través de la encarnación consciente. Solo entonces podrás convertirte en la llave viviente que abre el camino hacia tu futuro. Y así llegamos al umbral de la transformación, no a través del pensamiento, sino a través de la encarnación. Pero ¿cómo se vive una nueva línea de tiempo antes de que exista? Ahí es donde comienza el verdadero misterio, la encarnación. Como el verdadero cambio en cada tradición sagrada, existe una enseñanza silenciosa, una que nunca fue escrita, solo transmitida de maestro a iniciado a través de la sola presencia. Esa enseñanza es esta: encarnar es convertirse, no desear, no fingir, no repetir, sino vivir la vibración tan profundamente que el universo olvide que alguna vez fuiste otra cosa. La verdadera transformación no es conceptual, es celular. Sucede cuando tu respiración, tu postura, tu tono, tus elecciones, todo vibra al unísono con la línea de tiempo que reclamas. Las antiguas escuelas de misterio llamaban a esto profecía viviente, pues cuando el iniciado comenzaba a actuar como si el milagro ya hubiera ocurrido, el mundo respondía en consecuencia. Cambias la realidad no cuando hablas de ella, sino cuando encarnas la frecuencia que la da a luz. La sabiduría oculta en textos prohibidos, desde el Evangelio de Tomás hasta las tablas Esmeralda, revela un patrón. Lo sagrado no se accede a través del anhelo, sino a través de la encarnación. Jesús no dijo, cree y verás, sino más bien, sé como si ya hubieras recibido. Esto no es metáfora, es metafísica. Para cambiar las líneas de tiempo, debes convertirte en el punto de anclaje de una nueva frecuencia. Esto requiere coherencia radical. Tus pensamientos, sentimientos y acciones deben reflejar la vibración de tu estado deseado. Por eso las acciones pequeñas y alineadas son más poderosas que los gestos grandiosos y desalineados. Una decisión tranquila enraizada en la integridad sacude el campo cuántico más que 1000 declaraciones ruidosas nacidas del miedo. Los místicos lo sabían. La encarnación es la forma más avanzada de oración. Pero la encarnación no es una actuación, es un recuerdo. Un regreso a la frecuencia original del alma, antes de que se enredara en el miedo, la duda o la vergüenza. Este es el verdadero significado de la alquimia interior, la transmutación de la identidad fragmentada en la totalidad divina. Cada vez que eliges actuar en alineación con tu ser superior, incluso cuando el mundo externo no ofrece pruebas, colapsas líneas de tiempo de limitación y abres portales de posibilidad. El universo, gobernado por la energía cósmica, no puede negar la coherencia. Es atraído por ella como un imán. Y así, cuando caminas con la postura de alguien que ya es libre, ya es amado, ya es abundante, lo cuántico responde no como un favor, sino como un reflejo. Muchos creen que primero deben lograr la realidad deseada para sentir las emociones que buscan. Pero esta es la gran inversión de causa y efecto. En las enseñanzas ocultas de los esenios y los pergaminos del Zohar, se enseñaba que la emoción precede a la experiencia, que la alegría no es el resultado de la manifestación, sino la causa. Siente primero, actúa ahora, conviértete antes de que llegue. Así es como colapsan las líneas de tiempo, no persiguiéndolas, sino plegándote en ellas a través de la IO. Vibración. La encarnación es el secreto que la mayoría pasa por alto porque es sutil. No requiere actuación, ni convicción, ni validación externa. Solo un profundo cambio interno donde tu energía habla más fuerte que tus palabras. Y una vez que ocurre este cambio,
Todo a tu alrededor se inclina para encontrarte. Así que la pregunta ya no es ¿cómo lo manifiesto?, sino ¿cómo lo vivo ahora? No algún día, no cuando se sienta seguro, sino ahora, como un acto sagrado de creación. Porque cada momento que vives desde la vibración de la vieja línea de tiempo, retrasas la llegada de la nueva. Pero cuando encarnas el cambio, incluso en los gestos más pequeños, comienzas a magnetizar la versión de ti que ya existe más allá del velo. Y desde este espacio de alineación viviente, llegamos a la iniciación final. Las prácticas diarias que sostienen el cambio. Los rituales que restauran la coherencia cuando la vida te arrastra de vuelta. Porque incluso el que ha despertado debe regresar, una y otra vez, a su centro sagrado. Prácticas para la alineación diaria 1. ¿Ves que comienza la encarnación? La pregunta pasa del despertar a la sustentación. ¿Cómo permanecemos alineados cuando el mundo a nuestro alrededor todavía vibra en caos, miedo y distracción? Los antiguos sabios conocían bien esta lucha, por eso crearon prácticas diarias, simbólicas y sagradas para estabilizar la vibración del alma. Nunca fueron meros rituales de devoción. Fueron herramientas de calibración de frecuencia diseñadas para anclar al iniciado en líneas de tiempo superiores. Desde el control de la respiración en monasterios tibetanos hasta la alineación postural en la ciencia yógica, cada práctica codificaba la misma verdad oculta. El cuerpo es el altar, la respiración es la oración y la coherencia es la ofrenda. A través de la repetición, el sistema nervioso se recablea y el campo comienza a responder no solo a la intención, sino a la consistencia energética. La microalineación es el arte de tejer lo sagrado en lo mundano. No se trata de perfección, se trata de coherencia. La forma en que sirves tu té, las palabras que eliges en una conversación, la decisión de hacer una pausa antes de reaccionar. Todos estos momentos son puertas. El campo está escuchando, en cada momento, no solo cuando estás meditando o escribiendo un diario. Por eso la alineación debe convertirse en una forma de ser, no solo un ritual programado. Un aliento de conciencia, un acto de gasto consciente, una expresión honesta de emoción. Cada uno recalibra la señal. En esto, redescubrimos la sabiduría ancestral no como algo perdido, sino como algo vivido. No necesitas un templo cuando cada gesto tuyo se convierte en uno. No necesitas un gurú cuando tu vida diaria se convierte en tu iniciación. Entre las herramientas más poderosas se encuentran la respiración, breathwork, la corrección postural y los rituales simbólicos como el método 369, susurrado por primera vez en las enigmáticas notas de Tesla, luego repetido en círculos modernos de manifestación. Pero su origen es mucho más antiguo. Antiguos pergaminos describen patrones numerológicos similares utilizados en Atlántida y Lemuria para codificar la intención en vibración. Estos rituales no se trataban de números, sino de anclar la intención a través de dimensiones. Cuando se hacen con presencia, estas técnicas se convierten en espejos, a través de los cuales lo cuántico responde. Cada inhalación es un reinicio, cada postura es una señal, cada repetición es una declaración. Estoy alineado con la realidad que elijo. Y a través de esta alineación, las líneas de tiempo se doblan. Pero ninguna práctica, por sagrada que sea, puede protegerte de la experiencia humana de la desalineación. Fluctuarás, olvidarás, sentirás la atracción de viejos patrones. Y esto no es un fracaso, es una invitación. Los místicos enseñaban que regresar a la alineación es la forma más elevada de maestría. El poder no está en nunca caer, sino en recordar cómo levantarse, cómo realinearse, cómo regresar. Cada regreso es una recalibración que profundiza tu frecuencia. Le dice al campo, elijo esto, de nuevo, y con cada elección, la nueva línea de tiempo se solidifica. Es en la repetición, no en la intensidad, donde nacen las nuevas realidades. Este es el verdadero significado de la energía cósmica aplicada. No en grandes milagros, sino en una sintonización constante.
Así que deja ir el mito de que la alineación debe ser perfecta. Deja ir la creencia de que si te saltas un ritual, lo cuántico te castigará. El campo no es rígido, es receptivo. No exige perfección, hace eco de la devoción. Tu consistencia, no tu actuación, es lo que crea. Y mientras caminas por este camino de alineación encarnada, sabe esto. No solo estás creando una nueva vida, estás recordando una antigua, una codificada en tus propios huesos, una susurrada a través de los misterios ocultos transmitidos, en lenguas olvidadas. Y ahora que tienes estas herramientas, ¿qué construirás con ellas? ¿Qué línea de tiempo elegirás a continuación? Y si la realidad que estás viviendo ahora mismo es solo una capa de un vasto espectro multidimensional, y si hay incontables versiones de tu vida vibrando justo más allá de tu percepción, esperando que recuerdes cómo entrar en ellas. Esto no es ciencia ficción, es ciencia antigua olvidada. A través de los templos sagrados de Egipto, en los pergaminos prohibidos de los esenios y entre los escritos codificados de místicos silenciados por el tiempo, un mensaje se repite. La realidad no está fija. Responde a la frecuencia. No estás atrapado por el destino, te mantienes en tu lugar por la vibración. Y una vez que entiendes cómo cambiar esa vibración, la realidad misma debe seguirte. En este viaje, descubrirás las enseñanzas perdidas de la transformación cuántica. Verdades ocultas bajo capas de condicionamiento emocional, programación cultural y estancamiento energético. Desentrañaremos los mitos de la manifestación, decodificaremos el lenguaje del subconsciente y desbloquearemos los antiguos mecanismos del cambio de línea de tiempo. Esto no se trata de pensamiento positivo, se trata de encarnación energética. Se trata de reclamar tu papel como el arquitecto de tu propia experiencia a través de la alineación, no del deseo. Así que, si alguna vez has sentido que estabas destinado a algo más, si has percibido que estás desincronizado con la vida que realmente viniste a vivir, entonces has encontrado este video por una razón. Porque una vez que entiendes esto, la realidad cambia. Antes de empezar, dale me gusta a este video, suscríbete y comparte tu intuición en los comentarios, porque tu voz, tu vibración, puede ser la llave que alguien más necesita para despertar. Ahora que has vislumbrado la mecánica detrás de la arquitectura más oculta de la realidad, déjame dejarte con esta verdad. Nunca estuviste atascado, solo desafinado. El universo siempre ha estado escuchando. Cada aliento, cada emoción, cada creencia silenciosa, ha estado hablando en tu nombre. Y ahora que conoces el lenguaje al que responde, la pregunta se vuelve inevitable. ¿Qué línea de tiempo elegirás encarnar a partir de este momento? Deja que esa pregunta resuene en ti. Reflexiona sobre los patrones que has vivido y las vibraciones que has sostenido. Luego decide. No con miedo, no con esperanza, sino con alineación. Porque cuando vives el cambio, la realidad debe reflejar la nueva frecuencia. Comparte tus ideas en los comentarios. Tu despertar podría ser la chispa para la transformación de alguien más. No olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ninguna transmisión de verdad esotérica.